Hola, ¿qué tal? Continuamos desarrollando nuestro tema, nuestra unidad de Grecia. El día de hoy, el tema que vamos a enfocarnos es Grecia y sus polis, teniendo como aprendizaje lo que son las clases sociales, las instituciones políticas y la educación en dos de aquellas polis que se destacaron en el periodo clásico, que son Atenas y Esparta. Recordemos que Atenas fue fundada por los jonios, que se encuentran situados en la península del Ática, en tanto que Esparta se encuentra ubicada en el sur de la península de Peloponeso y fue fundada por los dorios. Aquí en pantalla podemos identificar la ubicación geográfica de Esparta, aquí, y la de Atenas, que también la podemos vislumbrar. ¿Okay? Son las dos polis de las cuales vamos a hablar sus clases sociales y su organización política. Empecemos con Atenas. En Atenas existen propiamente dos clases sociales. O eres ciudadano o no eres ciudadano. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Pues los ciudadanos eran los atenienses, los hijos de los atenienses. Eran los que iban a gozar de todos los derechos políticos y podían formar parte de las instituciones políticas de la misma, formar parte en las decisiones que se llevaban a cabo dentro de esta comunidad. Dentro de los no ciudadanos tenemos a los extranjeros y a los esclavos, y también se ubican a las mujeres. ¿Quiénes eran los metecos? Los metecos eran los extranjeros que sí se encontraban protegidos por la ley, pero no tenían ningún tipo de derecho político. Estaban dedicados al comercio, a la artesanía, pagaban impuestos y también prestaban su servicio militar. Los esclavos eran la clase social más numerosa, carecían de derechos, eran vendidos, intercambiados, eran tratados como simples mercancías y podía llegar a la calidad de esclavo por ser prisionero de guerra, por tener deudas o si tus padres habían sido esclavos, seguramente tú también ibas a ser un esclavo. Se dice que en Atenas la educación era sexista. ¿Qué significa esto? Pues que los niños y las niñas eran tratados de manera completamente diferente. En Atenas, las niñas no podían tener acceso a una educación formal. Básicamente se tenían que conformar con pasar su día en el gineceo, que era el lugar donde se les enseñaba a coser, a bordar, máxime a tocar algún instrumento. Ellas eran preparadas para la reproducción, para tener hijos, para cuidar a los hijos, para supervisar a los esclavos, debían cuidar su aspecto físico y estaban prácticamente enclaustradas en todo lo que se refiere a las tareas domésticas, a las tareas del hogar. Máxime solo podían salir para asistir a ceremonias religiosas o para asistir en los partos, ¿ok? Estas mujeres pues eran consideradas unas eternas menores de edad, siempre iban a estar bajo el dominio y el control de su padre o de su hermano o de su esposo. Por eso se dice que es sexista. En tanto de que los niños sí se les fortalecía, tenían el ideal de ser las mejores personas, corporal, ética y físicamente. Desde que nacían hasta los 7 años eran responsabilidad de sus padres. Y poco a poco, conforme iban creciendo, pues iban teniendo diversas instrucciones. De los 7 a los 14 años, pues eran instruidos en las escuelas, donde prácticamente se les enseñaba a leer, a escribir, a contar, a recitar fragmentos de la Ilíada y la Odisea, ¿ok? A los 14 años entraban a lo que es el gimnasio, que también se les llama palestra, en las cuales pues se les inculcaba la educación física y siempre tenían un maestro que les iba a estar inculcando lo necesario. Entre comillas, cito una frase, decíamos, para cada hombre un alma de oro en su cuerpo de hierro. Y esta frase pues significa lo que ellos buscaban, ¿no? Lo que ellos querían fortalecer. De los 18 a los 20 años cumplían el servicio militar que se llamaba efebia. En el efebo se les preparaba militarmente
y se vigilaban para que fueran fortaleciéndose. A los 20 años, al cumplir el servicio militar, prestaban un juramento de fidelidad, donde ellos se comprometían precisamente a someterse a las leyes y a cumplir y a guiar todas las instituciones políticas en las cuales ya podían tener acceso con todos los derechos y las obligaciones de un ciudadano. Pasamos ahorita a Esparta. ¿En Esparta habían clases sociales? Sí, también habían clases sociales. Aquí en pantalla podemos identificar a 3 de estas clases sociales. Tenemos a los iguales o los espartanos, pues que eran los propietarios de las tierras, eran el mínimo de la población. Ellos eran así como los poderosos, ¿no? Los que recibían la instrucción militar. También tenemos a los periecos, que eran los extranjeros, que se dedicaban al comercio, pero tampoco tenían derechos, así como los ilotas, que también eran los esclavos y provenían de las poblaciones conquistadas. ¿Y qué pasa con la educación en Esparta? Bueno, en Esparta, déjame decirte que la educación no era tan sexista como en Atenas. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenían cierta más libertad, no estaban obligadas a cumplir necesariamente todo su tiempo en las labores domésticas, podían tener esclavos, podían poseer propiedades, dotes, herencias, y si bien es cierto, también se consideraba como uno de sus objetivos el embarazarse y el tener hijos sanos y fuertes, pues no era el 100% de su mentalidad, ¿no? No podían acceder a los cargos públicos, eso sí, definitivamente, y tenían instrucción en los gimnasios con la mentalidad de que una mujer sana y fuerte pues iba a tener la posibilidad de engendrar hijos, bebés fuertes, bebés sanos, que serían unos excelentes guerreros. La educación en Esparta, en cuanto a los varones, también tenían específicamente sus actividades. Desde que los varones nacían, cuando estaban recién nacidos, eran examinados minuciosamente por un consejo revisor para vislumbrar que no tuvieran ningún defecto físico. Desde que nacían hasta los 7 años, los que merecían vivir, que no tenían ningún defecto, eran devueltos a sus familiares. Ya cuando cumplían 7 años, eran tutela del Estado, quien tenía la obligación de cuidar y vigilar que se convirtieran en excelentes guerreros, en excelentes soldados. Se les enseñaba ya a los 7 años ejercicios corporales como de salto, carrera, lanzamiento de discos, se les enseñaba a cabalgar, a soportar fatigas, a soportar los golpes, y también se les daba una instrucción mínima para que aprendan a leer, a escribir. A partir de los 17 años, los jóvenes espartanos ingresaban al ejército bajo el juramento de fidelidad a la patria, a los dioses y a las leyes. A los 30 años se les permitía integrar la asamblea de los ciudadanos y ya podían contraer matrimonio. El servicio militar para los espartanos era obligatorio hasta los 60 años. Y hemos vislumbrado entonces algunas características de la sociedad y de la educación. Vamos a ir ahora a la política. En Atenas, pues pasaron por diferentes periodos, como observamos en pantalla, pasaron por una monarquía, una oligarquía, una tiranía, hasta que llegaron a lo que es la democracia, que tampoco llegó de la noche a la mañana, fue paulatinamente. Hubieron diversos personajes que ayudaron al fortalecimiento de la misma, como Solón, Clístenes, Pericles, ya si alguno de ustedes estudia Derecho, pues va a estudiar minuciosamente en una materia que se llama Derecho Romano, pues los antecedentes históricos de la creación de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Pues significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que tenemos sus orígenes en Atenas, que si bien es cierto, históricamente se dice que ahí se encuentra su nacimiento, es importante reiterar que esta democracia era una democracia parcial, porque únicamente tenían derechos políticos. Recuerda, los ciudadanos, no toda la población podía ejercer esta votación a mano alzada,
para poder opinar y participar en las decisiones políticas de la polis. ¿Cuáles son las instituciones políticas de Atenas? Tenemos la Eclesia o Asamblea, que tenían acceso los ciudadanos mayores de 18 años. Era básicamente como lo que ahora es el Poder Legislativo. Veían todo lo referente a las leyes que iban a regir y regular a la población, las declaraciones de guerra, las estrategias militares, las votaciones eran a mano alzada. También tenían el Consejo de los 500 o el Bulé, que era el responsable de toda la administración de la polis. Eran electos cada año entre los ciudadanos que tenían más de 30 años y tenían un pago por sus actividades. Eran el brazo ejecutivo de la asamblea, ¿no? Y la tercera institución política que podemos identificar son los tribunales populares. En estos tribunales populares, que sería como nuestro poder judicial, eran los que resolvían cualquier controversia que se suscitaba en ese momento. Era un poco injusta porque pues, se resolvía el caso en un solo día y se marcaba un notable antiprofesionalismo porque no había un procedimiento pues establecido fijamente para poder garantizar que se estaba aplicando la justicia de una manera equitativa. De esta manera, pues podemos hacer la referencia a la democracia griega, a nuestra democracia actual, en los tres poderes que tenemos ahorita, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues puede asemejarse y podemos encontrar sus orígenes y antecedentes en esta democracia de Atenas. ¿Y qué pasaba en Esparta? ¿Cuál era la forma de gobierno en Esparta? Pues era una diarquía, eran dos reyes, un rey se dedicaba completamente a los asuntos religiosos y el otro rey se dedicaba a los asuntos militares, ¿ok? Y dentro de las instituciones políticas que podemos destacar en esta Esparta, tenemos los 5 éforos o inspectores, que eran los que ejercían el control y la vigilancia de los reyes, de los ciudadanos. También tenemos la Jerusía o el Consejo de los 28 ancianos, que este cargo era vitalicio, era hasta que fallecieran las personas que ejercían actividades legislativas, o sea, todo lo relacionado con las leyes, y también judicial va a juzgar a todos aquellos que no cumplían las leyes. Y tenemos la pela o asamblea del pueblo, que se encuentra abierta a todos los ciudadanos, varones adultos, y básicamente que tenían poca influencia porque las otras instituciones que te acabo de referir eran las que tenían el control político. Y de esta manera hemos vislumbrado la sociedad, la educación y la política en Atenas y en Esparta. Agradezco tu atención. Recordemos realizar la lectura del material adjunto para complementar el aprendizaje de estos temas y llevar a cabo un repaso exitoso de la información que hemos explicado en estos momentos. Gracias.